Buenas noches. A continuación, en este seminario web, hablaremos un poco acerca de la gamificación y la disciplina de Design Thinking. Mis compañeros, quien le habla, Lilian Mendivil, mi compañera Marisol Pérez y el docente Osvaldo López Arnett. Bueno, hablemos un poco acerca del Design Thinking. ¿Qué es el Design Thinking? El Design Thinking es una disciplina que usa la sensibilidad y métodos para que los diseñadores puedan buscar o coincidir con las necesidades que tienen las personas para poder responder a ellas, buscar estrategias viables o factibles para poder complacer a los clientes. Los representantes actuales del Design Thinking son Tim Brown, que era un diseñador industrial inglés y actualmente es el director y ejecutivo presidente del IDEO, una consultora internacional de diseño e innovación. Además, encontramos a David Kelly, conocido como el hombre del Design Thinking. Es un empresario, diseñador, ingeniero y profesor estadounidense, fundador de la firma de diseño IDEO. Bueno, ¿en qué consiste el Design Thinking? El Design Thinking se compone de 5 etapas. Este es un proceso iterativo, no es lineal, puesto que es un proceso que sirve para abordar retos complejos compuestos por los llamados weekend problems o problemas perversos. Estos problemas que son complejos de definir y resolver y que se irán descubriendo a lo largo de la puesta en práctica del proceso del Design Thinking. En cualquier momento se podrá ir a retroceder, ir hacia adelante o ir hacia atrás en el Design Thinking. Si uno lo ve oportuno, puede ir saltando incluso algunas fases consecutivas. Dentro de estos 5 etapas encontramos la empatía, la definición, la ideación, el prototipo y el testeo. Además, el Design Thinking nos permite o se caracteriza por utilizar un pensamiento divergente, por modificar para obtener resultados óptimos, generar una lluvia de ideas y se trabaja en equipo. Además, en el Design Thinking podemos definir dentro de esas 5 etapas, podemos formular 5 interrogantes que son: en empatizar podríamos formular cuál es el problema. Aquí se define el desafío y se explora el contexto humano. En definir podemos por qué es importante. Aquí se investiga, se observa, se comprende y se crea un punto de vista. En testear es cómo funciona. Implementemente el producto se muestra sin decir empieza a refinar el producto. Idear, podemos formular la pregunta ¿cómo lo resolvemos? Aquí se hace un brainstorming de ideas, no se detenga en lo obvio. Y en prototipar podemos hacernos la pregunta ¿cómo creamos? Entonces aquí comenzamos creando, experimentando, que no falle de forma económica y veloz. El Design Thinking, además, tiene ciertos beneficios para las empresas, ya que esto incrementa la capacidad de los empleados, mejora la productividad, el manejo del trabajo en equipo, refuerza el clima laboral y aumenta el valor del producto o servicio. Buenas noches, compañeros, estimada docente, mi nombre es Osvaldo. Continúo con este espacio para compartir con ustedes el modelo de Design Thinking como esa estrategia pedagógica en la enseñanza del aprendizaje en la educación superior. Esas fases de este proceso empiezan por empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. Cuando hablamos de empatizar es que buscamos que se aprenda de la audiencia para la cual se está diseñando este modelo. Cuando definimos, se construye ese punto de vista basado en las necesidades y participaciones de los usuarios. Cuando llegamos a idear es cuando imaginamos soluciones creativas
para resolver ciertas situaciones. Prototipar se tipifica como construir una representación de una o muchas más ideas para mostrar. Y por último, evaluar qué impacto, cómo se ha generado este proceso en el desarrollo de lo que nosotros buscamos a través de este modelo. Una de las cosas fundamentales es entender este proceso y empezamos definiendo el reto, es decir, conocer la meta, dónde queremos llegar, cuál es el objetivo que tenemos nosotros o que esperamos para nosotros alcanzar dicho resultado en medio de la implementación de este modelo. 2, observamos, entender la observación como ese proceso básico cognitivo que nos permite buscar información, nos permite obtener datos, nos permite recopilar fuentes y documentación para analizar y entender desde una perspectiva un poco más profunda, para entonces entender como tercer punto y ver las necesidades y definiciones del problema y cómo lo podemos solucionar, para idear, es decir, para nosotros entonces comenzar a construir esas hipótesis que tenemos frente a ese fenómeno, a esa situación. Crear un prototipo, es decir, crear esa forma para nosotros poder resolver dicha situación. Y por último, testear, es decir, poner en práctica lo ideado, es decir, cómo nosotros vamos a materializar dicha situación dentro del proceso o dentro de lo que nosotros queremos desarrollar y que estamos implementando para ir construyendo desde lo lúdico, desde lo creativo, ciertas situaciones. El resultado innovador y creativo del aprendizaje desde este modelo busca primero que a través de la motivación se alcance ese reto, es decir, lo que se propuso. Seguimos un proceso de investigación. Partimos desde la observación como un proceso fundamental. El entender nos lleva a desarrollar un pensamiento crítico frente a las situaciones. Posteriormente, idear ese pensamiento crítico, cómo lo podemos construir. Pasamos más bien a la creación de ese prototipo, es plasmar esas ideas, materializar cómo construimos. Y por último, la evaluación continua, lo que nos va a permitir redireccionar y nos va a permitir decir, vamos bien, estamos llegando a lo que nosotros queremos, vamos a mejorar ciertas situaciones dentro de lo que nosotros estamos implementando para poder nosotros desarrollar y alcanzar. En la aplicación de este modelo, en la enseñanza, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, nos va a llevar a 3 escalones fundamentales. Número 1, los empáticos, es decir, sensible a las problemáticas de otras personas, partiendo desde sus propios esfuerzos para aprender a valorar el de otros. Es decir, es llevar a que la persona desarrolle ciertas situaciones o habilidades de entender de que los ritmos de aprendizaje, las características de aprendizaje, las situaciones que se pueden desarrollar parten de una manera cuando yo entiendo las necesidades o el ritmo de cómo la otra persona también puede ir creciendo al lado mío. Investigativo, dueños de su aprendizaje. Es decir, después de nosotros realizar una lectura del contexto, cómo nosotros podemos implementar ciertas situaciones específicas para nosotros buscar mejoras y nuevas formas de aprender. Desarrollamos la curiosidad por aprender, lo que nosotros llamamos ese espíritu investigativo frente a fenómenos, cuando nosotros desarrollamos o nos hacemos preguntas frente a situaciones, a cosas o a fenómenos que se puedan desarrollar. Y creativos, esa mentalidad de solucionadores de problemas, es decir, cómo nosotros podemos ir dándole respuesta a ciertas situaciones particulares frente a lo que nosotros estamos desarrollando, lo que estamos observando, lo que estamos percibiendo frente a las situaciones. El desarrollo de destrezas
Todo esto nos lleva a desarrollar destrezas necesarias en la sociedad del siglo XXI. Y partimos desde algo fundamental, y es la investigación y la fluidez de la información. Hoy la utilización de las redes sociales, de los aparatos electrónicos, de la tecnología nos permite a nosotros desarrollar espíritu más investigativo y responder preguntas, dudas de manera mucho más eficiente y eficaz, para entonces llegar a un proceso de comunicación y de colaboración cuando tenemos la oportunidad de con pares o con personas superiores frente a nuestro contexto, para nosotros de pronto recopilar cierta información, comparar, analizar y poder avanzar dentro de esto. Otra destreza que se desarrolla a través de este modelo es ese pensamiento crítico. Hoy en las escuelas debemos estar implementando o llevando a nuestros estudiantes a tener un pensamiento holístico, crítico, que desarrollen hipótesis frente al currículo, frente a lo aprendido, que sean reflexivos, que puedan resolver o que le puedan dar explicación a los fenómenos con los que día a día ellos se enfrentan. Y todo esto va a despertar algo que se llama creatividad e innovación. Y vemos como hoy la ciencia, la tecnología, la innovación son un boom esencial dentro del desarrollo de lo que nosotros debemos llevar a nuestros estudiantes a indagar sobre esas competencias del ser, del saber hacer, del hacer, fundamentalmente dentro de lo que nosotros implementamos en el aula de clase. También encontramos que la implementación de este modelo también nos lleva a desarrollar otras estrategias como estudiantes universitarios emprendedores. Cómo despertamos nosotros ese emprendimiento, ese empresarismo en los estudiantes, esa combinación de lo analítico con el pensamiento creativo. Y hoy por hoy vemos cómo de pronto no hablamos casi de inventar, pero sí de innovar productos, elementos, situaciones específicas que pueden llevar a una sostenibilidad a nuestros estudiantes. Docentes innovadores, aplicación de nuevos métodos de enseñanza basados en experiencia y participación colectiva. Cuando nuestros docentes, cuando nuestros pares dentro de la educación superior lo que llevan es a sistematizar, y hoy hablamos de experiencias significativas. Todo esto nos lleva a responder situaciones específicas y temas del cual hoy estamos hablando, y nos lleva a reflexionar entonces qué es la gamificación. Y es de pronto un tema nuevo para muchos, pero es lo que hoy se está desarrollando dentro de las necesidades de nuestros estudiantes dentro del aula. Entonces podemos definir la gamificación que es un empleo de mecanismos de juego en entornos y aplicaciones lúdicos con el fin de potenciar la motivación, la concentración, el esfuerzo, la fidelización y otros valores positivos comunes en cualquier juego. Proviene del término anglosajón gamificación, y básicamente nos lleva a entender que el docente hoy por hoy está llamado a generar en el estudiante ciertas situaciones, pero también que el currículo, que la clase se vuelva innovadora, se vuelva entretenida, se vuelva creativa, que hayan espacios donde el estudiante pueda desenvolverse fácilmente dentro de su proceso. Esto busca ciertas situaciones específicas que nos deben llevar a entender para qué se usa esto. Primero, como les decía anteriormente, para atraer y retener la audiencia. Es decir, para tener estudiantes entretenidos, para tener que el estudiante diga: voy a la clase del profesor Osvairo porque me gusta, porque ahí voy a aprender. Que dejemos de pronto a un lado
el condicionamiento de la nota y que se vuelvan esas cuatro paredes en un ambiente totalmente de crecimiento, en minimizar los tiempos de adopción de productos de servicio, en animar a la gente a realizar tareas que consideraban anteriormente aburridas, que la lectura, que las matemáticas, que el inglés, ya que aquellas actividades donde se genere un mayor constructo cognitivo sean totalmente divertidas. Y hoy hablamos de la didáctica como algo fundamental dentro de este proceso, porque es esencial para el desarrollo de la academia. Se dice que es un término totalmente nuevo. Hablar de gamificación es probablemente mencionado por primera vez en el 2002 por Nicky Pellin, un programador informático británico e interventor de los juegos icónicos de los 80, como Acrabians y Frank, que llevaron a desarrollar ciertas aplicaciones informáticas totalmente lúdicas para incentivar la investigación, la innovación. Entonces hablamos de varios conceptos claves dentro del contexto. Número uno de esos contextos dice que los estudiantes que actualmente están ingresando a la universidad son jóvenes nacidos, criados y educados en ambientes cargados de tecnologías. Hoy por hoy podemos ver cómo nuestros hijos de escasos menos de 5 años, 6 7 años, ya cogen los celulares y digámosle que ya hoy decimos que nacen con un chip tecnológico. De pronto nos ha pasado a nosotros en nuestros hogares y básicamente es lo que busca, que la escuela no minimice, sino que la escuela potencie, que la universidad, en este caso, en el contexto superior en el cual estamos hablando, dinamice y potencie todos estos procesos. Se dice que las tecnologías de información y comunicación, las cuales conocemos como TIC, dependiendo de su uso, pueden ser una fuente de innovación para la enseñanza, contribuyendo al aprendizaje, ofreciendo metodologías y recursos para el estudiante del siglo XXI. Y para la docencia universitaria resulta un desafío que los estudiantes se comprometan y se motiven en actividades de aprendizaje. Entonces es importante que dentro del contexto y hablar de gamificación influyen estos tres conceptos o actores importantes para nosotros empezar a convertir esos currículos en algo innovadores, lúdicos. La técnica de aprendizaje dinámica, por su parte, hace referencia a la motivación del propio usuario para jugar y seguir adelante en la consecución de sus objetivos. Todo esto da lugar a un sistema con varios condicionamientos. Primero, la recompensa, es decir, cuando obtenemos un beneficio; el estatus, es decir, establecer un nivel jerárquico social; el logro, es decir, la satisfacción de lo que alcanzamos; la competición, por el simple afán de competir e intentar ser mejor que los demás. Entonces todo esto influye dentro de esa dinámica y de ese modelo que nosotros hoy por hoy estamos desarrollando y que estamos trabajando. Hay una pirámide donde encontramos dinámicas, mecánicas y componentes esenciales, donde debe existir limitaciones, emociones, donde existen retos y por último donde nosotros podemos tener unos logros eficientes que nos van a llevar que nos llevan a sentir que estamos haciendo la tarea. Entonces podemos ir sintetizando que la gamificación, hay un cambio en el comportamiento y cumplimiento, en la motivación, en la resolución de problemas a través de la diversión. Existen unos elementos del juego, existen unos tipos de usuarios, unas recompensas y unas motivaciones. Todo esto nos va a generar ciertos procesos para nosotros poder entender este modelo. Dentro de los principales ejemplos que podemos encontrar en gamificación se encuentra Duolingo, Starbucks Rewards y eBay. Duolingo es una de las principales plataformas que utiliza el juego como una estrategia de aprendizaje de un nuevo idioma a través de recompensas y desafíos. En cambio, Starbucks
le permite atraer a los clientes a través de los conocimientos y los datos que logran alcanzar de ellos, a través de las experiencias que pueden ellos desarrollar al conectarse en esta plataforma. Y si hablamos de eBay, le permite al usuario obtener descuentos por tener un pago puntual, por tener un envío más rápido y por la obtención de unos puntajes y comentarios positivos. Puede obtener grandes beneficios. La técnica de aprendizaje basada en la mecánica del juego, como es gamificación, le permite a los usuarios acumulación de puntos. O sea, ¿qué utiliza del juego? La acumulación de puntos, subir niveles, obtener premios, insignias, regalos. Si está compitiendo con un grupo, tener una clasificación general. Le permite también obtener retos, desafíos y alcanzar también misiones. Esta técnica de aprendizaje basada en el juego depende mucho del docente, puesto que él debe tener claro el conocimiento que desea alcanzar con sus estudiantes y de este modo diseñar el juego adecuado que le permita tanto aprender como permanecer constantemente motivado por aprender. La gamificación versus juego serio versus aprendizaje basado en juegos. La gamificación se trata del uso de los principios, elementos de los juegos para motivar el aprendizaje, no propiamente el uso del juego en sí mismo. O sea, al hablar de gamificación viene de game, de juego, pero ya aquí se utiliza lo positivo del juego, que es la motivación, que es la recreación y también la adquisición de normas, de retos, de adquirir desafíos que le permiten al estudiante permanecer constantemente motivado por aprender y divertirse y obtener conocimientos a través de esto. Cuando hablamos de juegos serios, son aquellos que están inmersos en la computadora con fines educativos e informativos, mientras que el aprendizaje basado en juegos son aquellos que utilizan a los videojuegos como medio para el aprendizaje. Cabe resaltar y aclarar que cuando hablamos de gamificación y las estrategias del juego, no solamente hacemos referencia al uso de tecnologías, también podemos utilizar juegos didácticos dentro del aula de clase con materiales que se encuentran dentro del entorno, utilizando la estrategia de gamificación para poder desarrollar y crear un aprendizaje significativo en los educandos. Dentro de los principales beneficios de la gamificación se encuentran, en primer lugar, que incrementa la motivación por el aprendizaje. Al estar un estudiante constantemente motivado y atento por aprender, va a adquirir una motivación constante por continuar con su aprendizaje. Además, va a captar la atención de los estudiantes, proporcionando una mejor concentración y apropiación de los conceptos básicos que se le orienten. De igual forma, proporciona nuevos modelos de aprendizaje, pues al utilizar la gamificación nos brinda una amplia gama de posibilidades en las cuales los docentes podemos crear nuevos modelos, nuevas estrategias de aprendizaje basados en el juego dentro del aula de clase. Al igual que también cambia la visión del estudiante tiene sobre la enseñanza, pues muchos estudiantes viven con la convicción de que el aprendizaje es aburrido. En cambio, con la gamificación van a cambiar su concepción con respecto al aprendizaje, puesto que van a aprender y también se van a divertir. De igual forma,
Otorga a la comunidad estudiantil grandes beneficios, puesto que va a tener una nueva forma de adquirir conocimientos, va a mejorar su forma de aprender y que puede ser utilizada de manera transversal en las distintas áreas que se desarrollen dentro del entorno escolar o universitario. También potencia la interactividad, o sea, la interacción entre los miembros, entre los participantes del juego, puesto que no solamente le permite interactuar con el conocimiento, sino también que le permite interactuar con las demás personas, con los demás miembros del grupo, ya que se pueden realizar también retos grupales y allí se puede trabajar también el aprendizaje colaborativo. Esto también consigue en los estudiantes puedan observar sus áreas de oportunidades, desarrollan muchas habilidades dentro del juego, como el trabajo en equipo, como les mencioné anteriormente, fomenta el uso de las nuevas tecnologías. Ya les dije que no solamente se desarrolla con las TIC, sino también con otros elementos propios de ella o con los que contamos en nuestro medio, y consigue estimular las relaciones sociales a través de un aprendizaje colaborativo. ¿Qué beneficios promueve la gamificación en los procesos educativos? Bueno, primera instancia genera una retroalimentación oportuna del aprendizaje, puesto que el estudiante al desarrollar los retos va a encontrar que si se equivoca, fallas, el error, va a reflexionar sobre él para poder avanzar dentro del juego, y de este modo él va a aprender. También proporciona una información al docente del curso. Al usted o al docente aplicar la gamificación, debe realizar una planeación. Entonces, al tener una planeación sobre lo que va a realizar, sobre el juego que va a desarrollar con los estudiantes, va a tener una mayor apropiación de la información, de lo que usted va a orientar. También fomenta la relación entre los pares y entre docentes, estudiantes y entre los estudiantes. De igual forma, promueve las instancias del aprendizaje activo. Va a estar constantemente dinámico, va a mejorar el aprendizaje entre los estudiantes y motiva a los estudiantes a participar activamente en la clase gracias a las recompensas y a los estímulos que va a obtener. Dentro de las principales aplicaciones y software que potencia la gamificación se encuentran Kahoot, Minecraft, Duolingo, Scratch y GeoGebra. Esto se encuentra inmerso en las distintas áreas del saber. Hay unas más específicas como GeoGebra, que se utiliza en matemáticas. Kahoot, que puede utilizar de manera interactiva dentro del aula de clase. Y Minecraft, como los juegos de roles, de programación, como Scratch también. ¿Cómo se pueden diseñar una clase con el uso de la gamificación? Bueno, primero debemos tener en cuenta que la gamificación no es solamente un juego, es utilizar y apropiarse de la dinámica del juego para poder orientar un aprendizaje. Entonces, en primera instancia, se debe planear el juego y tener claro cuáles son los resultados que pensamos obtener, que deseamos alcanzar, teniendo en cuenta el contexto en donde se va a desarrollar la función de los aprendizajes de los estudiantes. También se debe tener unas normas y unas reglas claras sobre el juego que vamos a utilizar y crear un sistema de recompensas o de insignias. También podemos utilizar unos logos
que puedan utilizar los miembros o los usuarios que accedan al juego de la gamificación que nosotros vamos a diseñar con nuestra clase. Y también la retroalimentación, que es muy importante, puesto que esta va a permitir que los estudiantes aprendan a través del error. No podemos olvidar que la gamificación no es jugar, es utilizar el juego como resultado y orientarlo para el logro de un aprendizaje. De igual forma, se deben generar las reglas y las recompensas para que éste pueda aprender. Considerar el apoyo de un ayudante para la planificación de la actividad. Muchas gracias.